En De Frente Chiapas son las 9:02 y es miércoles. Queremos hacer debate, queremos hacer polémica, queremos hacer análisis de temas sobresalientes que han ocurrido recientemente y que están todavía sonando hasta el día de hoy. Y me acompañan hoy en la mesa de El Heraldo Radio, Marijose Díaz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Miguel Ballinas. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, amiga querida. Las damas primero siempre, ¿no? Sí, gracias por la oportunidad de la plática, de la conversación y del debate. Y el chisme. Me lo remataste, mi frase. Estábamos platicando hace un ratito. ¿Cuál era? Mira, lo que pasa es que Panteló... Eso no lo vamos a sacar al aire. No vale la pena, no vale la pena. Yo digo que no vale la pena porque es un tema que está... Digo, hay otros temas de mayor interés. Me preocupa mucho que el Grupo Tabasco tiene tendida la camita. Algo va a pasar ahí. Sí, pero algo el otro te daría como 150,000 likes. Sí, pero yo no como likes. Bueno, está bien. Oye, ¿cómo escaló este asunto de Adán Augusto López Hernández, verdad? ¿Cómo escaló? Lo primero que supimos, y ya hemos hablado en este programa en los recientes días, también en todos los programas a nivel nacional e internacional, de que lo primero que llamó la atención es de que Adán Augusto López Hernández, senador de la República, líder de Morena en el Senado, exsecretario de Gobernación, ex gobernador de Tabasco, ex candidato presidencial y también líder de un grupo de políticos que quería apoderarse de Chiapas, ¿no? Lo primero que se supo es que su secretario de Seguridad en Tabasco estaba siendo buscado por la Interpol. Y ya hasta ayer lo declaró el secretario de Seguridad del gobierno federal, Omar García Harfuch, que efectivamente hay una orden de aprehensión por asociación delictuosa, por extorsión y por secuestro, ¿no? Y luego venía toda la interrogante. ¿Sabía o no Adán Augusto que su secretario era, secretario de Seguridad Pública, era al mismo tiempo uno de los líderes de la Barredora, una célula del cártel Jalisco Nueva Generación de Tabasco? Y ahí viene el boom, ¿verdad? Pero se hizo más grande el boom, pues porque el domingo pasado, 2 días después de ese escandalito, Morena hizo un consejo nacional, ¿verdad? Y ahí lo obligaron a ir con una gran cara que tenía Adán Augusto. Pero con un gran respaldo. Bueno, lo terminaron por respaldar. Pero no gran, ¿eh? Yo le quitaría el gran o ahí como que vocecillas. Bueno, pasó frente de Javier May, el actual gobernador, y no lo saludó. Lo sentaron es el poderoso coordinador de la fracción parlamentaria de los senadores, y lo sentaron en una esquina. Tampoco lo podían ocultar, tampoco lo podían tener allá en la... Y hay que recordar que Javier May, pues, es su contrario, su adversario. Políticamente Tabasco, ¿no? Y creo que él es el que impulsó la investigación de ese... Sin duda. Pero creo que sí tiene un gran respaldo, Alejandro, porque tal vez fueron poquitas las voces que se escucharon en el Consejo Nacional, pero hoy, por ejemplo, en el Senado de la República, cuando la oposición quiere hacer uso de la palabra para hablar del tema de Adán Augusto, Gerardo Fernández Noroña los calla. Pues sí, porque él es de su misma calaña. Bueno, Noroña es el que sale a desmentir ese supuesto comunicado de la renuncia a la coordinación de la fracción parlamentaria. Que fue también un patadón muy fuerte por debajo de la mesa. Pues fue efectivo. Todos caímos en el garlito. No, ¿sabes por qué? Porque a mí me llegó de fuentes confiables de México. O sea, ¿sí? A veces te llega por abajo, pero no. Y empecé a ver que lo tenía también Isaí Mandujano, que le llevan buenas fuentes, y teníamos compañeros, pero pasaron varias horas hasta que lo desmintieron. Los mismos de Morena, ¿no? Los mismos. Los otros bandos. Para moverle el tapete. Si alguien es en la Cuarta Transformación y de los grandes personajes de estos, como Adán Augusto, es Adán Augusto el que no le gusta la prensa, no le gusta la comunicación, se cierra, él canceló la oficina de comunicación en su gobierno. Entonces, cuando le pasan este tipo de cosas, tiene que haber un segundo, un tercero de la misma cala. Del estilo del Grupo Tabasco. Del estilo porque del Grupo todos cerrados, o sea, si recuerdan ustedes al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadena, no lo podía entrevistar, no hablaba. Todo el tiempo que duró su mandato en Chiapas, ninguno de los funcionarios hablaba, todos eran mudos.
Sí, recuerdo a un mudo. Entonces, creo que es exactamente la misma política de Adán Augusto, ¿no? Mejor callado que decir una tontería. Medio lo entrevistan ese día en el tumulto de la entrada a una banquetera ahí, y López Dóriga lo hace más grande, diciendo lo mismo, ¿no? O sea, valiéndole, como desdeñando el tema, pero en el trayecto de la investigación, a propósito de que Harfuch le anda poniendo acentitos, es un pastelito y le pone una decoración, lo anda buscando la Interpol. Una decoración, ciertamente tiene una investigación de cuando estuvo involucrado en un crimen de un ganadero en Tabasco. Ciertamente, y o sea, le va poniendo elementos que dicen... Bueno, qué casualidad, ¿no? Y ciertamente hoy agarran a uno de los jefes, ¿no? También uno de los brazos. Sí, fuertes. de la barredora. De la barredora. O sea, que van detrás de la barredora. De acuerdo. No podríamos decir... Bueno, ¿y por qué analizan un caso de vecino estado de Tabasco? Bueno, es que Adán Augusto era cuñado por doña Rosalinda, que ya no está en este plano, esposa del entonces gobernador. Sí. Y cuando es corcholata presidencial, porque eres mi hermano, dijo Andrés Manuel, entonces decíamos, todo mundo aquí era adancista. Sí. Y ese es el efecto de Claudia Sheinbaum, el valor de lo que hizo en su momento Carlos Morales, que fue el primero que se decanta por la hoy presidenta, y como el propio Eduardo Ramírez Aguilar, solo hasta su momento, dice, es con la candidata, ¿no? Cuando a él no lo impidieron, los adancistas en el Consejo Estatal de Morena le cerraron toda posibilidad. Sí. Y como lo dijo en la conferencia, ¿se acuerdan, no? La revelación de Chiapas, Pepe Cruz, vinculado. Que todavía aspira. Bueno, mientras respire lo va a intentar. Sí. Yo veo tal vez estoy viendo de más, ¿no? En política, pero veo que el Grupo Tabasco en esta ocasión vuelven a hacerle un cernido, ¿no? Lo vuelven a templar, le pegan a la cabeza más visible al líder del Grupo Tabasco, y entonces ya queda la estructura, los esqueletos. Sí. ¿Quiénes están en Chiapas siendo todavía leales al Grupo Tabasco? Que yo creo también, fíjate que este tema de ir contra Adán Augusto tiene que ver con el hecho de que la presidenta de la República también le diga al grupo del expresidente Andrés Manuel, hey, yo soy la presidenta, sí. yo soy la que manda en el país. Sí, esa es la forma del manotazo, ¿no? El manotazo, sí. Fino, porque... pero a la mera jeta, como dicen. Sí, yo también lo puedo ver así. Sí, claro. Oye, pero deberíamos observar un poquito más allá. Me estaban platicando el día de hoy, creo que tienen razón algunas personas, que pareciera ser una estratagema no solamente de México, no solamente del grupo de la presidenta, no solamente de los grupos internos que están en contra de Adán Augusto, sino que pareciera que también a nivel internacional. Oye, el abogado de el Chapito, la semana antepasada también se fue directo contra la presidenta, ¿no? Y si le quieres ir rascando por ahí, periódicos internacionales de volada tienen una nota que va en ese sentido, y luego haber filtrado esa información. Fíjate, lo dijo Harfuch ayer. La investigación empezó en octubre del año pasado o en septiembre, y ahí estuvo escondida, y alguien dijo, este es el momento. Claro. Calculadito. No estuvo escondida. Sí. No había sido necesariamente útil. Exactamente. A ver, ¿qué tenemos? Sí. Oye, y luego también es un grupo, es una actitud, es un personaje como Adán Augusto, que se promocionaba el más cercano a AMLO, ¿se acuerdan? No, en el corcholatismo decía, yo soy el hermano de Manuel. A tal grado de sentirse presidenciable. Ya hablaba como la secretaria de Gobernación, después de dejar la gobernatura en Tabasco, en el relajo de Hernán Bermúdez Requena, porque es un relajo lo que terminó siendo, ya se sentía el presidente. ¿Y ustedes creen realmente que él no sabía quién era su secretario de seguridad? Por su pollo, desde el momento mismo en que lo nombra. Nosotros sabemos cuando tenemos un amigo que es muy pensante y cuando también tenemos un amigo que es muy vivo. No vamos a estar acá hablando. Se le juntó también al Grupo Tabasco, concretamente a Adán Augusto, lavado y planchado, ¿no? Le pega la presidenta, le pega todo el mundo. De repente... Ayer antier me decía un amigo, solo la Cuarta Transformación va a derrocar a la Cuarta Transformación. Sí. No necesita, porque también veo a la oposición
no sé, viendo, no sé qué ventana está viendo, no sé qué viaje van, ¿no? Están debilitados. Muy desarticulados. Sí. Muy desarticulados. Completamente Acuérdense cuando la presidenta llegó a hacer su informe al Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Sí. Que había un grupo aquí. Donde estaba Dan Augusto, Monreal, y de espaldas, y ella pasa ahí, y ya cuando se dan cuenta se quieren voltear y dicen, nosotros pero decíamos, le estaban rindiendo pleitesía a Andy. Claro. Para que veas. Entonces, pero dicen que estaban distraídos. Yo creo que no hay casualidades. Ahí como que quisieron hacerle un desdén a ella. Y ahí están las consecuencias. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Ahora, otro asunto, ¿no? Lo debemos estar reiterando. A partir de esta información de la orden de aprehensión de su secretario, de su narcosecretario de Seguridad a nivel internacional, pues empezaron a investigar por ahí la publicación MX, la publicación del Excelsior, el Universal, han estado rascándole y se encontraron con que Adán Augusto, cuando era notario público, ustedes saben que era notario público en Tabasco, él elaboró el acta constitutiva de una empresa de este fulano. Es correcto. Él era notario. No, su papá era notario. Don Payambé. Sí, pero ya luego se queda. Él se queda con notaría. Entonces le hace el acta constitutiva a ese fulano, lo cual quiere decir, bueno, digamos también recordemos, ¿no? Una empresa que negociaba con hidrocarburos, con construcción, con pavimentación, que pavimentación pareciera que es nada más así, no, chapopote y no sé qué tantas cosas venden a nivel nacional. O sea, era una empresa grande que tuvo grandes negocios con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, con dependencias del gobierno de Tabasco, ¿sí? Bueno, y al ratito, al hermano de Bermúdez, el que anda huyendo, le autorizan operar casinos, cuando este señor era secretario de Gobernación. Sí, y la Secretaría de Gobernación es la que autoriza eso. Pero entonces, que no nos vengan a decir, de que no tenía cercanía con él. No, tenía una enorme cercanía. Porque según investigaciones, Alex, Miguel, de periodistas que se encargan de analizar los cárteles de la droga en el país, dicen que este grupo de la Barredora fue creada desde el poder, ¿no? O sea, obviamente desde el gobierno de Tabasco, ¿no? Ahí empezó, y lo crean para que sea el poder el que controle el narcotráfico en Tabasco, ¿no? Entonces, yo a esta altura del partido dijera Salinas de Gortari, política ficción, pero cada vez que encontramos un dato como esto, te dice, esto no es ficción, esta es la realidad, ¿no? Los Zetas eran el grupo élite del ejército y desertan y se convierten en un grupo criminal vinculado al narco. Es decir, no hay nada imposible. La Barredora, ahora que empiezan las investigaciones, se entiende también que tenía una fuerte presencia en el caso de Chiapas. Si hay efectos en la nueva era por pacificar y por volver a tener control del territorio chiapaneco, tiene que ver con que este grupo estaba muy, muy presente. Y acá se dejó hacer y se dejó pasar. No, ¿por qué? Aquí se notó la presencia del cártel Jalisco Nueva Generación con el gobierno de Rutilio Escandón. Exacto. ¿No? Que no había sido tan fuerte en otros gobiernos. Y que en los últimos 4 años de Rutilio Escandón en Chiapas se notó fuertemente su presencia, y bueno, ahí están los resultados que teníamos colgados en los puentes, levantones, secuestrados. Enfrentamientos aquí pasando... Bueno, a la vuelta de tu casa. Sí, quitaban camionetas bajando la costa. Oye, pues ahí está el asunto, y por eso nos interesa mucho el tema, porque el Tabasco, el Estado de Tabasco es vecino nuestro, y porque este señor también era cabeza de grupo de políticos acá, incluido Rutilio Escandón Cadenas. Hoy entrevistaron al fiscal general del Estado, Jorge Luis Llave Navarca, en Tapachula, y decía que las autoridades de Tabasco no le han pedido a la colaboración a la Fiscalía de Chiapas para investigar si la Barredora operaba en la entidad. Sin embargo, yo creo que es más que evidente que operaba en la entidad. Ponte que no se llamaba la Barredora, ponte que se llamaba Cártel Jalisco, ponte que era el vínculo criminal con el Cártel Chiapas-Guatemala. Lo que tú te mandes, este territorio sería una cosa de nosotros no pensarlo, que es de alto valor para la criminalidad, ¿no? Bueno, y Jorge Luis Llaven está diciendo algo correcto. No me han pedido colaboración. No está diciendo que no estaba.
Sí, claro. Y en el momento que le pidan colaboración no podemos de que saber. no hay evidencias, ¿no? Claras Sí. de que estuviera en Chiapas, más o menos así lo dijo. Sí. En una entrevista muy cortita que apenas alcancé Sí, a ver en redes banquetera. sociales, banquetera completamente, sí. Sí. Pero bueno, Ok. yo creo que sería ingenuo pensar que no operaban en Chiapas. Claro. Perdón, Sí. fiscal, ahí difiero. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Hoy detuvieron a Ulises N., uno de los líderes de la barredora y ex jefe de escoltas de Hernán. Imagínate, de Hernán, que están buscando. Hernán Bermúdez Requén. Ulises Nene, apodado el mamado, a decir Ajá, eso, sí, mamá. sí. Sí. Ahí se nota, mira ahí, en las imágenes Ah, que están viendo, sí brazotes. ¿Cómo se nosotros? ve bien. Más o menos. Dice que formó No, parte se de ve las... como Javier Guizar. Ah, sí. Saludos, maestro. No son nada. Saludos, por San Cristóbal. Dice, formó parte de las fuerzas de seguridad y también fue jefe de escoltas de Hernán N. Bueno, es Hernán Bermúdez, el prófugo de la justicia, exsecretario de Seguridad de Tabasco, ¿no? Prófugo de la justicia. Ya lo detuvieron hoy. ¿Cuál es ese indicativo también de que el gobierno federal anda detrás de los líderes? Y hay Ya no- evidencia de que estuvieron en otros estados, porque también se habla de evidencias de la barredora en Oaxaca y en Puebla. Imagínate que no hubieran pasado por Chiapas. Mira, No, no han dicho. ¿por qué? Nada, Oye, tenemos en una no han cúpula. dicho nada de Quintana Roo. Y, ahí es un terreno muy propicio para este tipo de organizaciones. No nos han dicho nada, pero yo creo que vamos a seguir sabiendo más cosas de eso, ¿no? Y déjenme hacer un apunte a propósito del efecto. Aquí, en el caso de Chiapas, y no me refiero a la barredora, pero sí me refiero al grupo Tabasco, tiene todavía personajes en la vida pública dentro de este contexto que le llamamos la nueva era, que ya están, digo, más que identificados, más que vistos, tendida la camita, y que creo que ya les llegó el mensaje, es momento de dar paso a los costados. Me dijo Javier Guizar, por cierto, pides mucho, doctor. Pues sí, pero en la vida pública también hay que entender que cuando te llegó tu momento, ¿no? Cuando ya acabó tu ciclo. Bueno, el que Gozaron. ya le dio fin a su ciclo fue Ricardo Monreal, ¿no? Ya dijo que ya se retira de la política. Yo conozco un amigo que hoy está descansando en su hamaca en Palenque que dijo, a mí deme por muerto. Sí, exacto. Sí, Sí, no. El político mientras respire estará aspirando a crecer. Sí, pasado mañana va a saltar por ahí. En el caso de Chiapas, creo que la cabeza más visible de este grupo Tabasco, vinculado a Dan Augusto, es Pepe Cruz, el actual Sí. senador, ¿no? Que buscó ser el candidato a gobernador. El alcalde, Ángel Torres, es un hombre que se tomó fotos y en Tabasco se conocieron. Yo menciono ahí a Toño Noguera, el que está El aeropuerto. en el aeropuerto, que pues tú sabes, el aeropuerto tiene sus características y está ahí como Para eso. para eso, de los, creo que el único que repite en el cargo en este nuevo. Terribles denuncias. la verdad. Está él, mira, Es la pero verdad. también está Sergio Alejandro Aguilar Rivera, que fue El entonces secretario técnico. ejecutivo. Bueno, pero ya lo veo apagado, lo veo fuera. Ah, sí, por eso, pero ahí. Bueno, será ellos por qué, ¿no? estuvieron diciendo que estaban Sí. a Augusto con Augusto Con con Augusto. Augusto, ¿no? Por ahí tengo una lista de Visiblemente. alcaldes. Sí. Ulises Estrada Martínez. Uriel. Uriel. Estrada. El entonces auditor superior. Eso, Uriel Estrada. Refugiado en el Congreso, pensando Claro. que el fuero constitucional. Cobijado por el fuero Sí. constitucional por 3 años. También Javier Jiménez. Bueno, no lo sé, pregúntenle a un amigo al que le fueron a dar un cocotazo. Creía que, Ok. que también era un sí, avancista, el ¿no? Ismael El mismo Brito Ismael Mazariegos, Brito. terrible, Sí, sí, porque creo que él sí está muy vinculado. Muy ahí, vinculados, muy vinculado. exactamente. No, sí, ahí podríamos decir, me dicen que también Flores Ponda. Ella, hasta donde yo me quedé, es la presidenta del Consejo de Morena. Y luego está el Comité Ejecutivo Estatal, que Así encabeza es. Carlos Molina. Entonces, ellos dos. Muy cercana a Rutilio Escandón. Y dicen que ahorita ella quería agarrarse del brazo de Adán Augusto para ser candidata a la presidencia en el 2027. ¿Municipal? Híjole, creo que. ¿De dónde? ¿De De Tuxtla? Tuxtla. Ah. Que andaba pidiéndole favores a Adán Augusto. Ahorita no sé si. Bueno, pero si ahí Rutilio sigue. lo puede ayudar. Bueno, desde oye, Miami, igual y hace Oye, del cuídame, condado de oye, Miami. otra cosa hay que decir de Rutilio, digo, y con toda seriedad, si él era gobernador de esta entidad y pasaban esas cosas, Estados Unidos no es ajeno a eso. Por supuesto. Lo han de tener visualizado, Sí, ¿no? Aunque claro. tenga inmunidad diplomática por ser cónsul, al ratito nos pueden decir algunas cositas por ahí de Estados Unidos. No, y en esta época, la política norteamericana,
la de Relaciones Exteriores, ya les vale muy poco, pues si lo tienen ahí a mano y si es útil, ¿para qué más lo van a hacer? ¿No? Está pidiendo Estados Unidos, según entiendo, no solamente conocer a las cabecillas de los grupos criminales, sino a los políticos que le dan. ¿Qué es lo que más les vende? ¿Qué es lo que más les vende, no? Aquí está, mira, Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán Bermúdez Requema, ex titular de la Secretaría de Seguridad de Tabasco. Durante la administración de Adán Augusto López Hernández y de Carlos Manuel Merino Campos, que era sustituto de Adán. Carlos Manuel Merino Campos es actualmente el director de Aeropuertos y Servicios de Tabasco. No, del país. Del país, imagínate. Por eso es que el vínculo clave. Claro, por eso el vínculo para andar cuidando. Bueno, dice que huyó de México, fíjate, Gerardo Bermúdez, sobrino de Hernán, huyó de México tras haberse activado una orden de aprehensión en su contra por presuntos nexos con la organización criminal La Barredora. Fue detenido en Paraguay, según confirmó hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, y se dijo que lo habían detenido por operar casinos de manera ilegal allá en Paraguay, ¿no? Y ahorita ya se confirmó. Su centro de lavado de dinero. Que tenía orden de aprehensión por lo mismo y lo quisieron desvincular hoy en la mañana. Y sin duda pensó que el permiso que le había dado a Adán Augusto cuando entonces secretario de Gobernación tenía efectos allá en internacionales. ¿No? Sí, solamente eso faltaría. Ya se empieza a descubrir. Mira, perdónenme que también lo diga, no creo que sean los únicos, ¿no? Y siempre que están en jauja un grupo político como eso, como el Nopal, les empiezan a salir propiedades, milagritos y todo el historial negro. Y qué bueno que lo hagan, porque eso indica que diferentes, como decían, que no eran igual, ahí está que sí están siendo peor, ¿no? Y que tal vez no lo hicieron en su momento, pero tarde que temprano la verdad los va a alcanzar, ¿no? Oye, pero el rostro de Adán Augusto, la foto que circuló ahí, ¿no? Cabizbajo. En el consejo. El consejo, cabizbajo, la mirada perdida, encorvado, sí, la comunicación. Derrotado. La comunicación corporal. No se afeitó, le crece una barba horrible. O sea, sí, bueno, a mí no me parece que tenga yo que ver su cara, pero sí se miraba que lo estaba pasando mal. Su lenguaje corporal decía, estoy en crisis. Y es un mal gestor de crisis, porque siempre ha estado protegido, pues, y hoy no tiene protección. Y creo que en esta crisis vio su realidad. Y mal político, porque hay algunos que fingen, que andan alegres. ¡Claro! Y por dentro que se estén muriendo. No, él demostró lo que estaba sufriendo en su interior, ¿no? ¿Y qué va a pasar con él? Nos vamos a ir ya a la pausa. ¿Creen que lo van a...? Yo no creo que lo investiguen. Lo podrían sacar de la coordinación de los senadores y dejarlo ahí. Ahí va a dejar investigado, sí. Porque le conviene. Y hay versiones de que lo podrían mandar, lo podrían mandar a una embajada. Eso sí, eso se ha comentado. En Burkina Faso, que está de moda. Oye, pero eso sería también una derrota tremenda y no, claro. Sacarlo de la jugada, a él y a todo su grupo, ¿no? Y ahí se acaba. Ahí se acabaría, ¿no? Y yo creo que sería lo las mejor. Las aspiraciones de muchos del grupo. Mira, lo mejor que pudiera hacer Morena para limpiar un poquito su nombre, porque quedó manchadísimo. En Estados Unidos ya lo cantan, lo dicen, lo gritan, que hay gobiernos locales, narcogobiernos locales, y lo vino a confirmar, o sea, lo vino a dar más armas para que nos sigan acusando de eso. Entonces, lo que significa que el primo hermano de la figura central de la Cuarta Transformación termine vinculado a eso que siempre han renegado, ¿no? Tenemos que ir a pausa, gracias. Sigo platicando con Miguel Ballinas y María José Díaz. Regresamos.